Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Orlando Ñañez Minda, soy estudiante de licenciatura en inglés y esta panorámica que les presento en este momento es una foto de la ciudad de Pitalito en el sur del Huila y pues primero aprovechar la oportunidad para invitarlos a conocer el sur del Huila, región cafetera por excelencia donde sale el mejor café del país. Bueno, en cuanto a la pregunta, los retos de la educación virtual, he decidido darle un enfoque desde el punto de vista de el estudiante, cuáles son los retos los cuales afrontamos como estudiantes de un programa de nivel virtual. Y hay que decir que la educación virtual pues se convirtió en la solución a muchos de los problemas que había antiguamente, tiempo, distancias, cobertura, y pues esa ha sido una muy buena solución pues para muchas de estas dificultades. Cabe anotar que pues obviamente no es una solución perfecta, que todavía está en, digámoslo así, en continua evolución, que todavía hay algunos problemas que hay que afrontar o algunos retos. Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero empezar mi presentación. eh, He decidido tomar estos cuatro aspectos: la organización del tiempo, los estilos de aprendizaje, la retroalimentación y por último la decisión que debe el estudiante tomar de continuar o no en un programa de orientación virtual, básicamente. Bueno, entonces voy a comenzar por hablar de la organización del tiempo. Entonces, para muchos de nosotros no eh, es común que trabajamos, estudiamos, tenemos nuestra vida familiar. Y bueno, muchos de nosotros hemos decidido esta opción de aprendizaje o de estudio virtual porque se acomoda a todas estas necesidades que tenemos. Eh, pero a veces es complicado, a pesar de todo, poder balancear ese tiempo, el poder equilibrar ese tiempo que nosotros tenemos tanto para nuestros trabajos, para la vida familiar, para la recreación y obviamente pues para nuestros estudios. Entonces, esto es una ventaja y una desventaja en cuanto a la parte virtual. ¿Por qué? Porque puede ser uno de los mayores aliados, el cual tú puedas manejar tu tiempo, pero también puede ser uno de de las peores pesadillas si pues uno no sabe balancear ese tiempo. Entonces aquí es donde uno tiene que ser muy organizado. Entonces la organización del tiempo es un factor fundamental en el éxito de cualquier actividad y más que todo en el ámbito virtual. La diferencia con la educación tradicional es que, pues, obviamente en la educación tradicional se cumplen unos horarios y uno de cierta manera, pues, tiene ya de cierta forma organizada su día a día, por decirlo de alguna manera. Con la educación virtual esto es más flexible. Uno puede tener sus horarios fijos para realizar sus actividades, pero siempre va a depender del día a día, de cuáles son las actividades que uno está desarrollando, tanto en su trabajo, en su familia o actividades de tipo de recreación. Entonces, pues, si la mentalidad del aprendiz o del estudiante no es la más adecuada, pues obviamente puede traer problemas en el cual dejar todo para última hora, eh, no acordarse de los tiempos límites o fechas, no ser realmente organizado en ese sentido. Entonces, ese puede llegar a ser una desventaja en ese sentido. Claro, obviamente, pues la constancia y obviamente la disciplina hacen que debamos pues tener mucho, debemos ponerle mucha atención a esto. En ese sentido sí debemos aprender de otras culturas como la cultura japonesa, en la cual ellos son muy focalizados en lo que quieren hacer y muy dedicados, cosa que de pronto nuestra cultura latinoamericana en general y colombiana, pues la verdad muchos de nosotros a veces no poseemos esas virtudes que otras culturas tal vez tienen. Claro, esto es un asunto de cambio de mentalidad, de modelos mentales, en los cuales pues nosotros debemos amoldarnos a esta nueva situación, que es ser estudiante de un programa de educación virtual. Y pues como todos sabemos prácticamente que este es un modelo de aprendizaje o enseñanza que es prácticamente autónomo.
en el cual el centro del- de la formación es el estudiante, pero hay unos recursos alrededor que debemos aprovechar y que debemos saber manejar. Pero el factor tiempo es fundamental en este sentido. Otro de los factores que considero que son importantes que debemos tener en cuenta a la hora o uno de los retos a la hora de afrontar este tipo de educación virtual es los estilos de aprendizaje. Si no tenemos claro cuál es nuestro estilo de aprendizaje, muy difícilmente vamos a poder adaptarnos a cualquier entorno de enseñanza, aprendizaje que vayamos a afrontar. Eh, Hay muchas formas, muchos estilos en los cuales podemos, digamos, y cada uno tener nuestra mayor comodidad, por decirlo de alguna manera. Y es muy importante saber cuál es nuestro estilo de aprendizaje, porque así vamos a poder de una mejor manera adaptarnos a cualquier situación. En este caso, la educación virtual. Entonces, para muchas personas tal vez su estilo de aprendizaje pueda que sea más inclinado para que tenga un estilo de educación tradicional, digámoslo así, de una forma presencial. Y para muchos otros, tal vez este estilo de aprendizaje que nosotros tenemos, pues entonces se amolde muy bien a lo que es la educación virtual. Cabe notar que pues en mi opinión, pues estos estilos de aprendizaje pueden mutar o pueden permearse ¿en qué sentido? En que uno puede siempre adaptarse a las nuevas situaciones. El hombre siempre tiene esa capacidad de adaptación y de transición y de cambio en cuando surgen ciertas necesidades y obviamente cuando surgen ciertos retos. Lo importante obviamente en este sentido es que la persona debe tener muy claro cuáles son sus objetivos, sus metas y qué debe hacer para alcanzar estos objetivos y estas metas. Y uno de los miedos o de los, digamos así, de las dificultades más grandes que a través de mi experiencia personal, tanto como tutor, como también como estudiante y en lo que he podido investigar es la retroalimentación. Para eso voy a citar a un blog de un estudiante que se llama Kunal Chalan, en el cual dice que así como la gran fortaleza de la educación virtual ha sido que un educador puede llegar o alcanzar a miles de estudiantes en una sola clase, también ese se ha convertido en su mayor debilidad, porque no hay forma de que un profesor pueda interactuar con cada uno de sus estudiantes. Y realmente eso es cierto. Realmente es una de las mayores dificultades y es uno de los, digamos, retos que se asume tanto por parte del estudiante como por parte de las instituciones que asumen la educación virtual. ¿Por qué? Porque en la educación tradicional nosotros tenemos que en el salón de clase el estudiante está presto a realizar preguntas a su profesor y él de una manera casi inmediata puede llegar a responder esas inquietudes. Mientras que en la parte virtual, pues obviamente hay herramientas, foros, correos, sesiones en línea, en las cuales el aprendiz o el estudiante puede resolver sus dudas, pero en el momento en el cual se hace el análisis de los documentos, que no necesariamente es en el tiempo en el que un tutor está en línea, muchas veces surgen esas dudas y el estudiante se puede bloquear o digamos así que ver retrasada su continuidad de aprendizaje porque siempre va a tener o va a tener una duda que no va a estar resuelta sino en un periodo de tiempo. Puede que muchas veces ese periodo de respuesta sea corto, que sería lo ideal, y para eso pues las universidades y los programas siempre tienen unos estándares en los cuales establecen unos tiempos de respuesta, que pues es una forma de mirar el problema, pero es casi imposible que en tiempo real, al momento en que haya una duda, se pueda resolver. Bueno, y sucede también con otras actividades que, por ejemplo, uno como estudiante envía digamos, su trabajo y pues quiere saber cuál ha sido su desempeño para mirar qué se puede mejorar. Y cuando esos trabajos no se califican a tiempo o cuando no hay respuesta por parte del tutor a las inquietudes que se pueden formular a través de los diferentes medios, foros, correos electrónicos, chats,
pues entonces eso crea una frustración dentro del estudiante. Entonces, ese puede ser una forma de, digámoslo de alguna forma, o desmotivar. Es una gran falencia que pueden tener algunas instituciones en ese sentido, ese tiempo de respuesta, ese tiempo de retroalimentación para que, digamos así, tener al estudiante bien informado, porque pues es un derecho del estudiante el que sus dudas sean resueltas. Y obviamente pues eso va a influir en el desarrollo y el rendimiento que cada uno de nosotros podamos tener en los diferentes programas. Entonces yo pienso que es importante y es uno de los retos tanto para instituciones educativas como tanto para estudiantes, esta parte de la retroalimentación, tanto, tanto de un lado como del otro, tanto por parte de la institución y de los tutores como por parte de nosotros los estudiantes. Es un reto bastante grande. Bueno, y finalmente, pues cuando uno está haciendo la evaluación, ah, vuelvo, repito, hay muchos más factores los cuales uno podría nombrar en que afectan o que son importantes tanto positiva como negativamente en cuanto a la educación virtual, pero al final del día creo que esa continuidad en el programa, porque eh, lo digo por experiencia, alguna vez ingresé a un programa y desafortunadamente, pues por problemas personales de tiempo, tuve que retirarme porque la verdad me fue imposible por mis ocupaciones laborales manejar ese tiempo. Y eso puede llegar a ser un factor bastante determinante de los que ya hablamos, ese manejo del tiempo. Pero hay otros factores que al final del día hacen que esa continuidad se dé o no. La calidad de la formación, de los recursos que uno tenga en las plataformas, obviamente esa acreditación o no del programa, porque pues uno no quiere que al final de su carrera le digan, no, pues su título no es válido, su universidad no es acreditada. Y obviamente pues eso que hablábamos últimamente, esa respuesta oportuna. Si uno siempre tiene que esperar para resolver sus dudas demasiado tiempo, eso va a hacer que llegue un momento en el cual haya un momento de frustración. Entonces, estas son algunas de los factores. Hay muchos más, vuelvo, repito, que al final del día hacen que uno esté o no motivado, básicamente, esté o no motivado a continuar o no en un programa de estos. Y quizá después de un tiempo uno diga, sí, la educación virtual o un programa virtual es lo mejor que me ha podido suceder, como también puede haber situaciones en las cuales diga, no, realmente no estoy contento con este programa o con la institución o no tengo el tiempo, diferentes factores. Entonces yo creo que es una muy buena herramienta la parte virtual, pero tiene sus retos y tanto las instituciones educativas, así como los instructores, tutores y personal administrativo de estas instituciones, siempre deben estar en la búsqueda de esas soluciones por estas dificultades que se pueden presentar. Y obviamente uno como estudiante también debe estar en la vanguardia en ese sentido, entre buscar esas nuevas formas de hacer que este proceso sea más llevadero y obviamente pues que uno pueda alcanzar esos objetivos al final. Algunas de las fuentes consultadas em, para el desarrollo de este trabajo y básicamente pues darles las gracias por su atención prestada en esta exposición. Vuelvo y repito, mi nombre es Orlando Ñañez Minda, estudiante de licenciatura en inglés y les agradezco el tiempo que ustedes me han prestado. Hasta una próxima oportunidad y que tengan todos muy buena tarde.